Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela y te doy la bienvenida a este curso completamente gratis en donde te voy a estar enseñando cómo puedes comenzar a vender en Amazon FBA paso a paso desde cero. Así que si realmente quieres aprender, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Te aseguro que te voy a estar aportando información de mucho valor para que puedas aprender. Así que sin más preámbulo, comenzamos con el video. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar cómo vender en Amazon desde cero, un curso completamente gratis. Recuerda que también voy a estar sacando videos donde explico mucho más cosas, ¿ok? Lo primero que vamos a iniciar son los requisitos indispensables que tú debes de saber para abrirte tu cuenta, ya sea en Amazon México o en Amazon Estados Unidos o cualquier país donde Amazon tenga disponibilidad. Así que recuerda que el índice lo vas a tener en el comentario fijado y descripción del video. Vamos a comenzar. Y bueno amigos, vamos a iniciar cuáles son los requisitos indispensables que tú necesitas tener para que Amazon te pueda aprobar tu cuenta y no tengas ningún detalle al momento de abrirte la cuenta. Entonces esto aplica para Amazon México. Si también eres un latino que está en Estados Unidos, quieres abrirte una cuenta, también aplica para ti. Entonces aquí lo primero que nada es una identificación oficial escaneada que se pueda leer, que se pueda ver bien. Puede ser tu INE, pasaporte o una licencia de conducir. También lo que es tu número de RFC de la empresa o también si eres una persona física. Recuerda que si estás en Estados Unidos también puede ser una LLC o igual lo puedes hacer como una persona individual. Solamente tienes que estar dado de alta por los tax, ¿ok? Igual un comprobante de domicilio de algún servicio fijo, puede ser teléfono, internet, agua o luz, que no sea mayor a 90 días. El estado de cuenta bancario de una antigüedad de 3 meses. Aquí es importante recalcar que todo tiene que coincidir. Recuerda que lo que es tu INE o tu identificación oficial, hay una dirección y esa dirección tiene que coincidir con todos los demás documentos. De lo contrario no te van a aceptar tu cuenta. Entonces importante, todo tiene que coincidir, todos los documentos. Igual una constancia de situación fiscal en el caso de México. Aquí también vemos lo que sería otros documentos, que es el nombre del titular de la cuenta, una clave interbancaria de tu banco, correo electrónico y número de teléfono móvil. También lo que sería, y es importante, una tarjeta de crédito o de débito del titular de la cuenta. Personalmente yo te recomiendo que sea una tarjeta de crédito porque no vas a tener detalle al momento de que te hagan el pago, ya que siempre se va a estar realizando porque va a tener saldo. En dado caso que en tu tarjeta de débito por cualquier razón no tengas la cantidad, etcétera, pues ahí te van a bloquear tantito la cuenta por 1 o 2 días hasta que vuelvas a meter otro medio de pago, ¿ok? Aquí también para las personas que tengan una empresa registrada tienen que pues proporcionar toda esta información de la empresa, pero recuerda que tú puedes darte de alta en Amazon como individual o como empresa. Lo más fácil es hacerlo como persona individual. Y bueno amigos, recuerda que hay un costo para que tú puedas comenzar a vender en Amazon. Este costo es por medio de un plan que tú lo pagas de forma mensual. Recuerda que en México el costo de este plan... Antes de continuar con este video te recuerdo que tengo mi curso de cómo vender en Amazon de cero a experto, en donde vamos a ver todas las variantes que tú puedes comenzar a vender en esta plataforma. Pero no solo eso, si tú quieres vender en Amazon sin tener productos, así como lo escuchaste, también lo puedes hacer y esta estrategia también la enseño en el curso. Pero no solo eso, también te voy a estar enseñando cómo puedes vender en Amazon creando tu e-commerce completamente
paso a paso. Así que te aseguro que es un curso bastante completo. Si de verdad quieres convertirte en un profesional vendiendo en Amazon, dale un vistazo a este curso, que también actualmente tiene un descuento que puedes aprovechar. Te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Es de 600 pesos al mes. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha, de 600 pesos al mes más la tarifa por referencia. Si nos vamos a Estados Unidos es de 39.99 dólares al mes, también más las tarifas por referencia. En el caso de Estados Unidos hay dos planes, individual y profesional. El plan individual es por si vendes menos de 40 artículos por mes. No necesitas herramientas o programas de venta avanzados y aún no decides qué vender, ¿ok? Sería el plan individual. Y el plan profesional, que es el que yo recomiendo, aunque quizás por el momento eres principiante y no vendas mucho, yo te recomiendo el plan profesional, ¿ok? Porque es mucho más completo. Que vendes más de 40 artículos por mes, puedes tener también el acceso a la API, etcétera. Y también si quieres vender, por ejemplo, en programas como Amazon Handmade, que son artículos que tú mismo realizas, productos hechos a mano. Entonces yo siempre te voy a estar recomendando el plan profesional si realmente vas en serio en Amazon, ¿ok? En plan individual aquí en México realmente no sé si está disponible, creo que no está disponible porque yo tengo el plan profesional, ¿ok? Solamente me da acceso al plan profesional. Entonces recuerda, el plan profesional en el caso de México pues tiene todos estos beneficios, que en resumen son que tú puedes agregar productos ilimitados, el inventario, etcétera. Entonces realmente lo más importante aquí es que vendrías pagando 600 pesos al mes, o en el caso de Yusa 39.99 pesos al mes. Ahora aquí viene un punto muy importante, y es que recuerda que Amazon te va a estar cobrando una tarifa por referencia por cada producto que tú vendas, ¿ok? Esto se aplica tanto para Amazon México como para Amazon Yusa, y aquí nos da una tabla de las tarifas por referencia. Dependiendo la categoría es el porcentaje que te van a estar cobrando. Por ejemplo, cámaras y fotografía te cobran un 10% por cada producto que vendas, electrónicos un 10%, alimentación 8 a 15%, hogar un 15%, entretenimiento en casa un 10%, mejoras del hogar un 15%. Y aquí tenemos, amigos, todas las categorías. Depende del producto que tú quieras vender, puedes revisar en qué categoría está para que puedas saber qué porcentaje te va a estar cobrando Amazon por cada producto que tú vendas. Entonces es importante saber esto, que también vamos a estar pagando unas tarifas por vender en Amazon cada producto. También, amigos, otro punto muy importante y otro costo que también vamos a estar pagando, que Amazon te cobra, son las tarifas por referencia de gestión de logística. Aquí entra el sistema FBA, en este caso sería logística de Amazon, o si tú lo vas a estar enviando por tu cuenta. Generalmente siempre se utiliza la logística de Amazon, pero recuerda que te van a estar cobrando. Aquí tenemos la tarifa de gestión de logística, y en este caso te cobran por el tamaño, por la dimensión y también por el peso. Por ejemplo, un tamaño estándar tiene estas medidas, y tus primeros 0.25 kilogramos te van a estar cobrando 61.79 pesos mexicanos, ok. Y acá también tenemos el más grande, que sería esta medida de 1 a 2 kilogramos, te cobran 88.28 pesos mexicanos. Entonces también tenemos que considerar esta tarifa de gestión de logística. Todas estas tarifas siempre las tenemos que tomar en cuenta para el producto que después vayamos a vender, se lo podamos descontar, ok. Recuerda que hay una herramienta por ahí que te va a ayudar a sacar todas estas tarifas de forma automática, que la vamos a estar viendo más adelante. También recuerda que estas tarifas de gestión de logística de Amazon FBA también aplica para Estados Unidos y para cualquier otro Amazon, ok. Y por último, amigos, vamos a estar viendo las tarifas por almacenamiento de inventario logística de Amazon, ok. Si tú mandas el producto a los almacenes de Amazon, te cobran cierta cantidad. Cabe recalcar que esta tarifa sinceramente no es muy alta, por lo tanto pues no tiene mucho impacto en el precio, ok. Entonces aquí
te lo ponen por temporalidad de enero a septiembre, te cobran esta tarifa mensual 0.31 pesos mexicanos. Recuerda que también te cobran tarifas en Estados Unidos, ok, de octubre a diciembre esta tarifa y así sucesivamente. Y como te puedes dar cuenta, es un precio bajo, ok, pero pues siempre hay que tener en cuenta que también nos van a estar cobrando una tarifa por almacenar tu inventario. Aquí viene algo muy importante y hasta acá abajito quiero que lo veas, que es una tarifa de venta adicional, una tarifa por almacenamiento prolongado, es decir que tú mandas tu producto y ese producto no se ha vendido después de un año, te van a estar cobrando esta cantidad. Acá Amazon nos dice que aplica únicamente a inventario que ha permanecido en centros de distribución de Amazon por más de 365 días, te van a estar cobrando esta cantidad. También aplica para Estados Unidos, entonces por eso es muy importante que cuando tú envíes tus productos puedas hacer todo lo posible para que se puedan vender, ok. Importante esta parte, de lo contrario pues te van a estar cobrando esta tarifa por almacenamiento prolongado y lo mejor sería que mandes tus productos de nuevo a tu domicilio para que no estés pagando esta tarifa. Ahora amigos, una herramienta que te va a estar ayudando a sacar todas estas tarifas de forma automática es una herramienta oficial de Amazon, en donde puedes calcular tus ganancias netas por cada producto. Entonces aquí en la página principal de Amazon Seller nos vamos acá donde dice cuánto cuesta, calculadora de ventas sin margen, ok. Aquí vamos a bajar tantito y acá donde dice calcula tus ingresos de Amazon vas a darle clic donde dice prueba la calculadora, le vas a dar clic en continuar como invitado y aquí amigos nosotros vamos a buscar por ejemplo algún producto que ya está en el catálogo y que tú también quieras vender, o también puedes definir tu producto desde cero, ok, un producto que no esté en Amazon y tú lo quieres subir a la plataforma para venderlo y quieres sacar los costos, cuánto estarías ganando, cuál es tu margen. Aquí lo puedes hacer sin ningún problema. Generalmente yo utilizo esta calculadora para Amazon Arbitraje, que es mucho más fácil. Entonces aquí tú vas a estar eligiendo la tienda de Amazon. Si eres un latino que está en USA, puedes elegir Estados Unidos, Canadá, también México o Brasil. Estas son las tiendas que están disponibles para esta herramienta. Entonces, por ejemplo, yo aquí seleccioné Amazon Estados Unidos, le puse aquí Smartwatch, puedes ponerlo por el nombre del producto o por el ASIN, ok, vas a darle clic en buscar y aquí por ejemplo me aparece este de aquí, le doy clic en seleccionar y aquí Amazon me está poniendo el precio en el que lo están vendiendo actualmente, que sería $39.99. Recuerda que aquí Amazon te pone logística de Amazon, es decir, FBA, y te pone tu logística, es decir que no vas a estar utilizando Amazon para enviar el producto, pero personalmente siempre utilizamos la logística de Amazon porque es mucho más fácil. Y aquí pues Amazon ya nos dice cuánto nos van a cobrar de tarifas de Amazon, 6.99, costo de logística 4.15 y el costo de almacenamiento, ok. Entonces aquí igual te lo describen, te dan la fecha, enero, septiembre, octubre, diciembre, y hasta la parte de abajo tenemos ya lo que sería el costo por unidad, es decir, por cada unidad que yo venda me van a descontar $11.15. Ventas estimadas de un solo producto, aquí tú también se lo puedes modificar, nos dice una ganancia neta de 28.84 y acá nos está diciendo nuestro margen neto que sería $72.12. Recuerda que este margen neto pues sería de la venta de producto, pero aquí tú le tienes que descontar cuánto te ha salido este producto. Entonces a tu ganancia neta le descuentas el precio del producto y ahora sí vas a tener tu ganancia prácticamente en bruto de cuánto has ganado por ese producto que tú has vendido en Amazon. Entonces de esta manera, cada producto que tú quieras vender en Amazon, aquí puedes venir a esta herramienta calculadora de ingresos y gastos y revisar si realmente te conviene o no vender ese producto. Y bueno amigos, ahora sí, una vez que ya conoces los requisitos, cuáles son las tarifas que tú vas a pagar, que te va a estar cobrando Amazon, cómo puedes sacar los márgenes de tu producto, pues ya puedes crear tu cuenta en Amazon porque ya vas a ir preparado para que te la puedan aceptar. Entonces si estás en Estados Unidos, simplemente aquí como puedes ver está en inglés y le das clic en este botón
naranja para que te puedas crear una cuenta. Aquí te va a mandar a esta ventana que estamos viendo aquí. Vamos a darle clic donde dice crea tu cuenta en Amazon y aquí pues nos va a mandar a crear la cuenta. Igual si estás en México, clic donde dice registrarte y también puedes hacer el mismo proceso de registro. Recuerda que aquí no voy a estar explicándote al detalle cómo abrir tu cuenta. Ya tengo un video en donde lo explico absolutamente todo. Vamos paso por paso. Incluso si estás en Estados Unidos también enseño cómo crearte una cuenta en USA. Y si estás en México también muestro cómo crearte la cuenta en México. Entonces te dejo estos videos, uno para USA y otro para México, en el comentario fijado y descripción para que los puedas ir a ver. Y bueno amigos, vamos a estar viendo la primera forma para vender en Amazon que yo te recomiendo si eres principiante, para que puedas aprender a utilizar la plataforma, testear los productos, etcétera, que sería arbitraje, es decir, revender un producto. Tú vas a estar comprando un producto económico, es importante que lo puedas comprar a buen precio y después lo vas a subir a la plataforma de Amazon, vas a estar enviando el producto y lo vas a estar revendiendo a un precio mucho más alto. Por ejemplo, aquí estamos en Amazon.com y la marca que se vende mucho es esta marca de Costco que se llama Kirkland, y esta marca aquí lo único que hacen las personas es comprar un producto en Costco. Por ejemplo, aquí estamos viendo este producto que es minoxidil. Las personas compran este producto aquí y lo revenden en la plataforma de Amazon. Por ejemplo, aquí está este producto minoxidil, lo están vendiendo en $28. Recuerda que luego Costco saca remates en descuento que sinceramente está muy bien. Entonces lo más seguro es que esta persona agarró este producto con un muy buen descuento y lo está vendiendo aquí en la plataforma de Amazon. Entonces esto sería el arbitraje: comprar un producto barato y venderlo caro en la plataforma de Amazon. Aquí es muy importante que seleccionemos el producto que vayamos a vender, que no esté muy competido. Por ejemplo, este producto que estamos viendo aquí, minoxidil, como te puedes dar cuenta, aquí en la parte de abajo te lo enseño con la flecha, dice que hay 31 ofertas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 31 personas vendiendo este mismo producto. Si yo le doy clic aquí, como puedes ver, acá tengo este que lo vende a 28, realmente solamente le bajan unos centavos, ok. Acá hay otro que lo vende en 30, en 31. Entonces, como puedes ver aquí, la competencia sinceramente es muy grande, por lo tanto no me interesaría vender este producto ya que está muy competido. Así tú puedes buscar qué producto te gustaría vender y tratar de que no esté tan competido. Por ejemplo, que solamente haya 1 o 2 personas vendiéndolo y hacer el esfuerzo de conseguirlo a un precio más barato. E incluso si llegaras a encontrar un producto que no tiene ninguna persona vendiéndolo aparte de la que lo subió a Amazon, pues puede ser mucho mejor, ya que pues solamente sería la persona que está vendiendo el producto y tú compitiendo. Entonces amigos, por ejemplo, aquí tenemos este producto que se llama espirulina, de una empresa que se llama DXN, ok. Aquí, como te puedes dar cuenta, también en este caso, como puedes ver, no hay más personas que vendan este mismo producto. Por lo tanto, tú podrías comprar este producto en descuento y también revenderlo aquí en la plataforma de Amazon. De hecho, ahí está diciendo que se está acabando el stock. ¿Por qué? Porque solamente una sola persona lo vende aquí en Amazon. Entonces aquí tú podrías hacer la competencia con esa persona, le puedes bajar $1 y se te va a estar vendiendo a ti el producto. Entonces de esta manera, amigos, se trata que tú puedas buscar qué producto en arbitraje puedes vender aquí en Amazon. Recuerda que puedes venderlo en Amazon Estados Unidos o también en Amazon México, Amazon Canadá, ok. Entonces ya quedaría en ti que puedas hacer una investigación de qué producto vender. Recuerda que también si conoces algún producto que tú lo compras muy barato y que sabes que puede tener potencial en Amazon, también puedes vender ese producto. Ahora amigos, otra categoría también en la que tú puedes comenzar a vender en Amazon, solo va a aplicar para personas que fabriquen sus propios productos. Se llama Amazon hecho a mano o handmade en Estados Unidos, y si tú eres un artesano o simplemente una persona que hace sus propios productos, puedes acceder a esta plataforma y puedes comenzar a vender tus propios productos ya que tú los fabricas. Entonces es importante que puedas explotar este tipo de categorías ya que no están tan explotadas, al menos aquí en México. Puedes vender joyería, decoración del hogar, artículos para mascotas, o dependiendo a qué te dedicas tú como artesano o como fabricante. Entonces, por
ejemplo, acá nos dice hecho en México, y como puedes ver aquí es importante que tú puedas entrar para que puedas revisar qué productos se están vendiendo. Y aquí tenemos sillas Acapulco Guerrero, talabartería de Jalisco, cobre martillado de Michoacán, vidrio soplado. Aquí como puedes ver están todos estos productos que te aseguro que se venden, ya que tienen mucho potencial. Por ejemplo, este tipo de blusas, por ejemplo, aquí como puedes ver está esta blusa paloma negra, tiene 32 calificaciones, se vende en 650 pesos mexicanos, lo cual está bastante bien. Es un producto que se pudiera mover un poco aquí dentro de Amazon. Igual está esta otra. Entonces también, por ejemplo, está este vestido negro, tiene 18 calificaciones, 597 pesos. Igual está este rebozo, como puedes ver tiene 151 calificaciones. Es un producto que también se vende bien dentro de Amazon y cuesta 399 pesos mexicanos. Y así, amigos, tú puedes ir viendo para darte ideas, o también si ya tienes un producto que tú haces, también te puedes dar de alta aquí para que lo puedas vender. Pero lo que yo te quiero dar a entender es que realmente hay una gran oportunidad para las personas que fabrican sus propios productos, lo puedan vender aquí en la plataforma de Amazon. Y bueno, amigos, la última forma en la que tú puedes vender tus propios productos aquí en Amazon es crear tu propia marca dentro de Amazon. Las principales ventajas de crear tu propia marca dentro de Amazon es que vas a tener acceso a una herramienta que te da mucha analítica para que puedas hacer una investigación de tus productos. Entonces, sinceramente, después de que tú ya domines el arbitraje y hayas tenido algunas ventas en Amazon, yo te recomiendo ampliamente que puedas dar de alta tu marca dentro de Amazon. Recuerda que puedes hacerlo a través de Amazon USA o a través de Amazon México. Por ejemplo, uno de los productos que tienen su marca y que se vende mucho aquí en Amazon son los auriculares. Por ejemplo, esta marca que se llama TXG, como puedes ver es un auricular, que este auricular tú lo compras en China, ¿ok? Entonces ellos dieron de alta su marca que se llama así y están vendiendo este auricular. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí tiene más de 4000 calificaciones, lo cual quiere decir que es un producto que se vende muchísimo dentro de Amazon y lo venden en un precio también bastante económico, ¿ok? Para vender este producto con el nombre de esta marca es necesario tener la autorización pues por parte de Amazon. Por eso es muy importante que cuando tú creas tu marca ya puedes vender con tu propio nombre de marca, por ejemplo, este tipo de productos. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, acá me aparece la oferta, también tengo las imágenes. Y otra ventaja es que, por ejemplo, como esta marca es mía, por así decirlo, y este auricular es de mi propiedad porque es mi marca, pues yo voy a poder autorizar a las personas que quieran vender este producto aquí en Amazon. Como te puedes dar cuenta, este vendedor no tiene ninguna otra competencia que esté vendiendo este mismo producto, ¿ok? Como sería en el caso de arbitraje, que puedes meter muchas ofertas, ¿ok? En el caso de este producto, como es una marca propia, pues cualquier autorización de una persona que quiera vender este mismo producto me tiene que pedir autorización a mí, ¿ok? Entonces, como puedes ver, de esta manera es mucho mejor porque pues no estás compitiendo con nadie más dentro del mismo listado en Amazon, ¿ok? Entonces esa es una de las ventajas de tener tu propia marca en Amazon. Entonces recuerda, yo siempre lo recomiendo después de que ya domines el arbitraje dentro de Amazon, puedes crearte tu propia marca. Sinceramente no es muy difícil, la verdad es que lo más difícil o lo más tedioso sería dar de alta tu marca, por ejemplo en México o en Estados Unidos, pero una vez que tú ya tengas el número de registro de marca, pues lo das de alta en Amazon. Y por último, amigos, las páginas en donde yo te recomiendo comprar productos a buen precio. Por ejemplo, si tú quieres testear un producto, si se va a vender o no se va a vender, o más o menos cuánto se está moviendo en Amazon, yo te recomiendo AliExpress. Puedes mandar tus productos a Estados Unidos, a México o a cualquier otro país para que puedas ver la calidad. Después los mandas a Amazon y puedes checar si se vende o no, ¿ok? Entonces AliExpress, para comprar pocos productos para testearlos, te lo recomiendo ampliamente. Sinceramente hay muchas ideas de productos que puedes implementar para vender en Amazon, ¿ok? También cuando tú hayas testeado el producto y quieras enviar muchos productos, yo te recomiendo Alibaba.com, porque aquí es para comprar en mayoría productos que quizás ya se te están vendiendo en Amazon y quieras comprar un poco
poco más de cantidad. Entonces te recomiendo ampliamente Alibaba.com. También, por ejemplo, si quieres iniciarte en el mundo de la joyería, de la bisutería, igual de accesorios, lentes, etcétera, también te recomiendo esta página de Nihao. Tiene un extenso catálogo de productos que tú puedes vender, ok, comenzar a vender en Amazon. Recuerda que también estas páginas te envían tus productos a Estados Unidos, a México o a cualquier otro país. Teniendo estas 3 páginas, amigos, te aseguro que de aquí puedes sacar muchas ideas de productos para comenzar a venderlos dentro de Amazon. Sinceramente, con esto tienes miles y miles de productos que tú puedes checar en Amazon y que incluso no están en Amazon disponibles y que tú los puedes dar de alta desde cero. Entonces, amigos, te lo recomiendo ampliamente. Recuerda siempre hacer un testeo. Por ejemplo, si quieres comenzar a vender un producto que no está en Amazon, puedes comprarte 10 piezas para empezar, los mandas primero a tu domicilio, checas la calidad, que todo está bien. Una vez que checas eso, los mandas a los almacenes de Amazon y puedes checar a ver si se vende o no se vende el producto, ok, muy importante, porque de eso vas a partir para poder pedir más cantidad. Entonces te recomiendo ampliamente. Recuerda AliExpress, Alibaba y Nihao. Esas 3 páginas son mis favoritas para que puedas comprar productos que tienen buen diseño y buen precio para venderlos en Amazon. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.